¿Cómo están? Buenas tardes, alumnos. Soy el profesor Giancarlo Delgado del curso de trigonometría y bueno, lo que vamos a ver a continuación es longitud de arco y área de un sector circular. Bien, para ello nosotros vamos a definir lo que es una longitud de arco. Bien, vamos a tener como referencia nosotros siempre a la circunferencia y para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente. En esta circunferencia vamos a ubicar nosotros el centro y vamos a prolongar los radios que vemos acá, ¿no? En este punto y en este otro punto. Como puedes observar, como podemos nosotros observar aquí, se va a formar una longitud de arco de una parte del total de esa circunferencia, que va a ser desde el punto A hasta el punto B. Entonces yo voy a tener, mira, esta pequeña longitud a la que voy a llamar L, y como hemos dicho, esto es el radio, y por supuesto tú puedes darte cuenta de que aquí hay un cierto ángulo al que vamos a denominar θ. ¿De acuerdo? Bien, ahora nosotros vamos a extraer esa pequeña porción que estamos observando acá. Vamos a extraer esta pequeña porción y la vamos a dibujar aquí. La vamos a dibujar aquí de la siguiente forma. Como puedes observar, aquí tienes la longitud de ese arco. Bien, vamos a decir A, el punto O y el punto B. Entonces nosotros ya habíamos dicho de que esto de acá es L, esto es el radio que tú estás observando y esto de acá es el ángulo θ, pero acá hay una pequeña observación. Este ángulo siempre tiene que estar expresado en radianes, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces nosotros vamos a tener una pequeña formulita que nos va a ayudar tanto a encontrar lo que me pidan en un problema, ya sea el radio, ya sea la longitud o ya sea el ángulo, y va a estar expresado como la longitud igual al producto del ángulo en radianes multiplicado por el radio R. Ahí está. Eso va a ser la formulita. ¿De acuerdo? Profesor, ¿en qué casos voy a utilizar la fórmula de la longitud y en qué casos voy a utilizar el área de un sector circular? No te preocupes, ahorita te vamos a explicar. ¿De acuerdo? Ahora, de esta pequeña porción que nosotros hemos extraído de la circunferencia, esta formulita nos ayuda solamente a calcular longitudes, como puede ser el radio, como puede ser la longitud misma de esta pequeña porción de arco, y como también nos puede ayudar a encontrar el ángulo, ¿no? Pero ¿qué pasa, profesor, ahora cuando ya no nos piden longitudes, sino nos piden superficies? Superficies como lo que vamos a poder nosotros observar acá, en el punto A, O y B. Entonces, ya no nos piden a nosotros lados ni longitudes, nos piden la superficie. Pero antes de hablar de ello, vamos a decir que esto está conformado también por lo siguiente, ¿no? Radio, el ángulo en radianes, ¿de acuerdo? Y la longitud L. Pero como te acabo de mencionar, nos están pidiendo superficie, o sea, todo lo que está dentro de él. Y a eso, ¿cómo se le denomina, profesor? Se le denomina área, ¿de acuerdo? Se le denomina área, expresado por la letra S. Entonces, hay múltiples fórmulas que a nosotros nos va a permitir calcular la superficie o el área de esa figura, ¿no? Entre muchas de ellas podemos nosotros encontrar a la más básica de ellas, que es el ángulo multiplicado, claro, el ángulo en radianes multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Esa sería una de ellas. Como también nosotros podemos deducir de esta formulita otras más, ¿de acuerdo? Otras más. Profe, ¿cómo que otras más? Recordemos, nosotros por acá en borrador, nosotros podemos decir de que el ángulo por el radio es igual a la longitud de esta fórmula que estás observando acá. Entonces, como yo puedo observar aquí en esta formulita el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2, démonos cuenta que este radio cuadrado es como decir el ángulo multiplicado por el radio y por el radio, que me da radio al cuadrado, sobre 2. Pero, profe, ¿quién es él? La longitud. Entonces yo puedo decir la longitud multiplicado por el radio
también sobre 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nosotros podemos ver a partir de esta formulita que podemos expresar también en muchas otras fórmulas más. Como ustedes pueden observar en su hoja de aplicación, pueden observar muchas fórmulas más. Ahora, profesor, también hay algo muy importante. En las fórmulas que hablamos de sectores circulares y de longitudes de arco, también hay una formulita que se llama área de un trapecio circular. Área de un trapecio circular. Profe, ¿a qué se refiere eso? No te preocupes, ahorita te voy a explicar lo que significa un trapecio circular. Nosotros vamos a encontrar una figura muy parecida a esta. Una pequeña figura. A ver. Este punto O, vamos a decir que es el centro. Y esto de acá me va a representar una circunferencia concéntrica. ¿Qué quiere decir una circunferencia concéntrica? O sea, dos circunferencias que comparten el mismo radio. ¿De acuerdo? Y nosotros lo que estamos extrayendo de todo esto es solamente esta pequeña porción. Estamos dejando de lado todo esto y estamos extrayendo eso, que puedes observar en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ver acá el punto A, O, B, C, O y D. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, en ambos casos, ambos comparten el mismo ángulo, teta radianes. Y acá voy a decir una longitud 1 y una longitud 2. ¿De acuerdo? Ahora por aquí voy a decir R minúscula, R mayúscula, ¿de acuerdo? R minúscula para la porción OA y R mayúscula para todo este valor. Entonces quiere decir que este pequeño pedazo va a ser R mayúscula menos R minúscula. Ahí vamos a tener esa porción de segmento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a poder calcular el área de ese trapecio que está representada solamente por esta región que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos, profe, esa parte de área? Sencillo, de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿no? Esa área está dado por la diferencia de las longitudes. Longitud L2, perdón, la suma de las longitudes L1 más L2 sobre 2 y a todo ello multiplicado solamente por esta parte. R mayúscula menos R minúscula. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a ver algunos ejercicios que vamos a poder explicar de la ficha que hemos proporcionado para su desarrollo, ¿no? Vamos a ver, alumnos. Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, el problema número 2. El problema número 2. Vamos a ver el problema número 2. En el problema número 2 me están diciendo que en el gráfico que se muestra en la figura me piden a mí calcular el valor de X. Pero nosotros debemos observar acá lo siguiente, ¿no? El gráfico está dado de la siguiente forma. El gráfico está dado de la siguiente forma. A, O, B,
Esto de acá es 2 radianes. Este valor es igual a esto. Y acá me dicen 3x más 1 expresado en metros. Y me dicen acá x más 2 metros. Ahí tienes. ¿De acuerdo? Vamos a trazar la longitud. Bien. Y solamente me piden a mí hallar el valor de x. Claro, como vemos, la figura está sombreada. La figura está sombreada. Pero ojo, démonos cuenta que acá solamente me están pidiendo el valor de x. Y x me representa solamente una longitud, como puede ser el valor del radio o el valor de este pequeño arco. No me están pidiendo hallar el área. Ahora, si me dijeran que hay el área, ahí ya puedo utilizar las fórmulas que había explicado con anterioridad, ¿no? Vamos a ver. En este caso, como solamente me piden hallar x y observo que x me representa una longitud y ya tengo todos los datos que son el arco, el radio y el ángulo. Entonces yo puedo decir longitud, profe, igual a teta multiplicado por el radio. El teta es igual al ángulo. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la longitud, profesor? 3x más 1 igual al ángulo, que es 2. Ya está en, ojo, esto de acá ya está en radianes, multiplicado por x más 2. ¿De acuerdo? Entonces acá voy a tener 3x más 1 y acá vamos a tener como 2x más 4. Entonces, profe, este 2 viene a restar x y este 1 viene también a restar 3. X igual a 3, nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Ya tenemos ahí el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio, mira, vamos a ver por acá. Con el ejercicio número 5. Vamos a ver por acá. El ejercicio número 5. Por aquí. Del gráfico me dicen hallar la longitud L1 más la longitud L2. Muy bien. Vamos a dibujar la figura. Vamos a dibujar la figurita. Y voy a tener por acá esta figura. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. L1, L2, puedo observar que este segmento es igual a este otro en la figura y además puedo colocar los datos que vemos aquí, ¿no? O, A, B, D y C. Bien, un radián. A ver, todo esto vemos que vale 8. Bien, vemos 8. A ver, vemos por acá que todo este valor vale 8. Y pues nosotros podemos darnos cuenta sencillamente de que si estos dos lados o estos dos segmentos son iguales y su totalidad es 8, quiere decir que cada uno de ellos es 4. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos solamente emplear la fórmula longitud igual al ángulo por el radio. ¿Para quién? Para L1, que es igual a su ángulo 1 radián por su radio, que vale 4, y esto va a ser 4. ¿De acuerdo? Podemos nosotros hallar también la longitud L2, que es su ángulo multiplicado por su radio. Pero ojo, para L2 su radio sería todo el segmento OC o en su defecto OD, que sería 8. ¿De acuerdo? Que me va a dar 8. Por lo tanto, yo puedo decir L1 más L2 igual, sumamos 12. ¿De acuerdo? 12 metros. Bien. Bien, chicos, vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver por acá. Otro problema. Por ejemplo, el problema número 11. Vamos a ver. El problema número 11. Vamos a ver el problemita número 11 por aquí. El problemita número 11. Vamos a dibujar por acá. A ver, vamos a borrar para continuar por acá con el problema número 11, ya que puedo observar que contiene más de un solo dato. Vamos a ver por acá el problemita número 11.
Bien, a ver, veamos por acá. Veo que esto es el área S1 y esto es el área S2. Veo por acá un ángulo que vale 30 grados y vemos que este valor de segmento es igual a este valor, ¿no? Me dicen que esto vale 12 y bueno, los datos O, A, B y D. Bien, nosotros para encontrar, para encontrar el área S1 más el área S2, podemos emplear la primera fórmula que hemos podido nosotros observar. O sea, el área es igual al ángulo multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero, profe, el ángulo siempre debe estar expresado en radianes, pero nosotros podemos observar en este caso que el ángulo está expresado en sexagesimal. Veamos acá lo siguiente, ¿no? Veamos, si esto es 30 grados, yo debo de completar el valor angular acá, que sería en su defecto todo 180, sería este valor nos daría 150 grados. Pero observemos, 30 grados por aquí, 30 grados, ¿a qué es equivalente? Lo mismo con 150 grados sexagesimales, ¿a qué sería equivalente, no? Bueno, si nosotros hacemos una pequeña conversión de sexagesimal a radianes, vamos a observar que esto es pi sextos radianes. Profe, ¿cómo? Ya, sencillo. 30 grados por pi radianes sobre 180 grados. Se va, se va, se va, se va. Tercia, tercia, pi sexto. Pero, profe, ¿qué sucede con 150? Con 150 grados podemos hacer lo mismo. Pi multiplicado por pi radian sobre 180. Se van los ángulos sexagesimales. 0, 0. Tercia, 5. Tercia, 6. ¿De acuerdo? 5. A ver. 5 pi radianes sobre 6. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo puedo observar lo siguiente. Puedo observar que como toda esta medida es 12, esto está dividiendo a partes iguales. Significa 6 aquí y 6 aquí. Y yo debo de hallar la longitud, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso no es necesario hallar la longitud. Entonces yo puedo decir que el área S1 es igual a su ángulo, pero su ángulo está expresado en radianes, 30 grados, pi sextos radianes multiplicado por el radio al cuadrado. El radio para S1 es todo este valor, 12. 12 elevado al cuadrado y, profe, todo sobre 2. Todo sobre 2. Entonces por acá voy a tener S1 igual a ¿quién, profe? A pi 12avos, este 2 viene a multiplicar acá, al número 6, por 12 al cuadrado, que vamos a tener como respuesta solamente 12 pi. 12 pi. Ahí tiene. 12 pi radianes. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces para S2. Vamos a ver para S2. Vamos a ver. Para S2, profe, es muy similar. ¿Por qué? Porque vamos a emplear la misma fórmula. Su área es igual a su ángulo. 150 en radianes, perdón. 5 pi sextos. 5 pi sextos multiplicado por su radio. Pero, profe, ¿quién es su radio? Solamente para este pequeño sector su radio sería 6 nada más. 6 al cuadrado y, profe, todo sobre 2. Entonces acá vamos a tener, ¿no? Vamos a tener 5 pi por 6 al cuadrado sobre 12. Por lo tanto, nosotros acá vamos a encontrar el valor de C2. Sería 36 por 5, 180. 180 sobre 12. ¿Cuánto sería? A ver. Bueno, acá sería 36. 6, 6, 3, 15. 15 pi radianes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener el valor de S1 más el valor de S2, que es 12 más 15, ¿no? 27. 27 pi radianes, nada más. Bien, jóvenes, 27 pi radianes, o como me están diciendo acá, que encuentre
el valor del área. Y bueno, como nosotros sabemos que los valores de las áreas siempre está expresado en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para su defecto va a ser metros cuadrados. Bien, vamos a ver el problema número 10. El problema número 10. Vamos a ver por acá el problemita número 10. ¿Qué me dice el problema número 10? Dice, en un sector circular de radio R metros y ángulo central θ radianes, se duplica la longitud del radio y se reduce la mitad del ángulo central en la mitad. ¿Cómo varía el área del sector inicial? Bueno, vamos a tener un área inicial, ¿de acuerdo? Y un área final. Vamos a ver. Al inicio, yo voy a tener un sector circular de esta forma. Bien, de esta forma. Vamos a ver por acá. Y al final, bueno, también puede ser lo siguiente, ¿no? Vamos a ver por acá de esta forma. Ahí está. Entonces, yo voy a decir acá A, O, B, y por acá C, O y D, ya que comparten siempre el mismo ángulo central. Pero vamos con el inicio. Si en un sector circular de radio R metros, mira, R metros, el ángulo central θ radianes se duplica. Al inicio el ángulo es θ radianes. ¿De acuerdo? Bien, dice, al inicio. Al final este ángulo se duplica. Dice, se duplica la longitud del radio. Se duplica la longitud del radio. O sea, va a ser 2 veces R. Y se reduce a la mitad el ángulo central, dice. El ángulo central es θ. Por lo tanto, a la mitad sería θ medios radianes. ¿De acuerdo? Te dice, ¿cómo varía el área del sector circular inicial? Bien, nosotros sabemos que el área, acá vamos a decir que esto es un área 1 y esto es un área 2. Entonces, para el área 1 yo voy a decir que su ángulo multiplicado por su radio elevado al cuadrado sobre 2. Y para el sector final, su área 2 va a ser su ángulo, θ medios, por su radio al cuadrado, que es 2R elevado al cuadrado, y todo sobre 2. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente, mira, θ por 4R cuadrado sobre esto de acá se multiplican y va a ser 4. Por lo tanto, estos de acá desaparecen y el área S2 te va a dar, mira, te va a dar θ por R cuadrado. Entonces, nosotros podemos observar lo siguiente. Respecto al área inicial, ¿de acuerdo? Su área final ha variado en el doble de él, en el doble del área inicial. Entonces nosotros podemos decir que al final se duplica. Al final el área se duplica. ¿Por qué, profe? Démonos cuenta nuevamente que el área S2 es el doble del área S1. Entonces quiere decir que al final el área número 2 se duplica con respecto al área inicial 1. Buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias.